Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno que estamos una vez más a través de este medio conectados para una vez más estudiar la palabra del Señor. Seguimos estudiando la palabra del Señor. Recuerde, el tema que hemos desarrollado ya hace bastante tiempo es desarrollando hábitos del reino de Dios. Recuerde, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable y tenemos que aprender de hoy en adelante ese nuevo reino, cómo trabaja los hábitos, los costumbres, las reglas del nuevo hábito, las leyes del nuevo reino, perdón. Tenemos que romper los malos hábitos y empezar a formar los nuevos hábitos. Hemos estado hablando en este año y hemos hablado sobre el arrepentimiento y nos toca hablar hoy sobre el llamado a la conversión. Esta es la segunda clase del llamado a la conversión. Después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, tenemos un trabajo que hacer y ese trabajo es ¿Convertirnos en qué? En cristianos. Recuerde, la palabra cristiano quiere decir uno que es como Cristo. Nos falta trabajo para ser como Cristo. Segunda de Corintios 7:14, dice el Señor, esto es lo que necesitamos nosotros para empezar a convertirnos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo es un versículo que mundialmente es conocido por la iglesia cristiana, pero de conocer a entender, ese es el primer blanco, de conocer a entender, está larguito, de conocer a entender, hay una diferencia muy grande. De conocer a entender, hay una gran diferencia. Y es por esa razón que el estudio de este día quiero dirigirlo a entender las verdades que cierran estas palabras que Dios inspiró y que Dios habló y son para nosotros. Todo comienza por una acción, es decir, que la mano de Dios se puede mover en nuestra vida a través de una acción que nosotros, siguiente blanco, nosotros hagamos. Yo sé que muchos están esperando que Dios te cambie, que Dios se transforme. Dios lo va a hacer al momento que nosotros empecemos a accionar en la palabra de Dios. Esto no es automático, amados. No va a ser automático. Por eso nos dejó su palabra, para que nosotros practiquemos su palabra y así vamos a empezar a ser transformados. Lo que la Biblia nos habla, que seamos transformados. Pero esta acción requiere por lo menos de tres cosas que son: número uno, humillarse. Primer blanco, humillarse. Realmente para el ser humano es muy difícil, porque humillarse significa estar dispuesto a reconocer y accionar. Estar dispuesto a rendirse. Al buscar el significado de esta palabra humillar, encontramos uno de los significados es inclinarse o doblar una parte del cuerpo, como nuestra cabeza o las rodillas, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. Otro de sus significados es abatir el orgullo. Wow, la palabra orgullo. ¿Dónde están mis orgullosos, verdad? Orgullo y altivez. Eso lo rechaza Dios. Hay que entender, si hay algo que Dios rechaza, hay algo que Dios no tolera, es el orgullo y la altivez. Recuerde, una vez más, Satanás fue echado del cielo no porque era marihuano, sino porque era orgulloso. Altivez de alguien, herir el amor propio o la dignidad de alguien. Eso quiere decir humillarse. Herir nuestro propio amor, nuestra propia dignidad. Eso quiere decir humillarse. En la cultura actual se promueve una actitud arrogante. Arrogante es el siguiente blanco. Es la actitud que se promueve, y la soberbia también se promueve mucho hoy en nuestros días. Eso no trabaja delante del reino. Eso Dios no lo tolera en su reino. Por eso tenemos que empezar a ser transformados. El querer hacer las cosas a nuestra manera es simplemente un acto de falta de humildad. Al pensar que tenemos todo bajo control, que no necesitamos de ninguna persona para resolver nuestros problemas, estamos demostrando en nuestro interior hay una gran falta de humildad. Humillarse.
significa reconocer. Una vez más, reconocer es el siguiente blanco. Reconocer mi estado delante de Dios. Humillarse, reconocer mi estado delante de Dios. Reconocer que mis propias capacidades no puedo lograr cosas como las lograría yo con Dios a mi lado. Reconocer que dependemos es el siguiente blanco. Reconocer que dependemos de Dios y no de las personas que nos rodean. Porque el mismo Jesús dijo, mire, en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, siguiente blanco, separados de mí, nada podéis hacer. Miren lo que dice el Señor. El que permanece en mí y yo en él. Aleluya. Muchos podemos decir, sí, pero yo estoy permaneciendo. Sí, pero Dios está en ti. Ese es el asunto. Por eso muchos a veces les digo, muchos están en la iglesia, pero no en Cristo. Muchos están en la Biblia. Conoces la Biblia, argumentas, peleas. Para eso usas la Biblia, para argumentar, para pelear, en vez de para educarnos, crecer, ¿verdad? Y recibir y transformarnos. Pero por eso el Señor no está. Estamos en la iglesia, pero no en Cristo. Estamos en la Biblia, pero no en Cristo. Estamos en una denominación, pero no en Cristo. Aleluya. Conocemos hermanos, conocemos pastores, conocemos evangelistas, conocemos profetas, conocemos apóstoles, pero no conocemos a Cristo. De esto es lo que se trata, amados. Empezar a reconocer que necesitamos estar en Cristo y que Cristo esté en nosotros. Porque separados de Él, nada somos. Eso quiere decir que para que Dios actúe en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que solo bajo su gracia y su poder podemos alcanzar las cosas que tanto anhelamos. Número 2 es orar y buscar su rostro. Su rostro, no su mano. Tantas veces oigo personas que dicen, sí, yo le pedí a Dios y que Dios haga esto por mí, y que Dios haga esto por mí, y que Dios me bendiga, y que Dios me cuide, y que Dios haga esto, y que Dios haga el otro. Hermanos, ¿y qué nosotros vamos a hacer por Dios? No se trata nada más de lo que Dios va a hacer por mí, es lo que yo puedo hacer por Él. De eso es lo que dice Dios. Busca primero hacer las cosas del reino y todo lo demás te será añadido sin que lo pidas. Porque dice la Escritura que Dios sabe de todo lo que necesitamos antes que se lo pidamos. Por eso tenemos nosotros que tomar esa actitud. Eso tiene que ver con mantener un hábito de búsqueda de la presencia de Dios. Muchos quieren que Dios obre en sus vidas cuando ni siquiera aparta en el día un momento donde puede orar, buscar su rostro. Tienes muchos momentos, hermano. Aun cuando vas manejando, puedes ir alabando al Señor. Dios puede tocarte manejando. Aun cuando estás acostado en tu casa, recostado en el sillón, ahí puedes bendecir su nombre, alabarlo. Aparta tiempo. Juan 16, 23 al 24 dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que de todo lo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Orar es unir fuerzas con Dios. Es el siguiente blanco. Unir fuerzas con Dios. Una vez más, orar es unir fuerzas con Dios. Eso es orar. Difícilmente conseguiremos grandes resultados si no hablamos con Dios, si no mantenemos una verdadera comunión con el Señor en oración. Y la número 3 es, dijo el Señor, si se convirtieren de sus malos caminos. Convirtieren es el siguiente blanco. Si se convirtieren de sus malos caminos. Esa es la parte más interesante, puesto que si te humillas, querrás buscar el rostro del Señor. Pero esta, para mí, es una de las cosas más importantes, porque nos lleva a la acción. Acción es el siguiente blanco. Nos lleva a la acción. Cualquiera se puede llamar cristiano, pero las acciones que hace el verdadero cristiano son las que valen. Entonces, cuando la palabra de Dios habla sobre si se convirtieren, está hablando de una transformación total, es decir, mostrar los frutos del verdadero arrepentimiento. Y la Biblia nos dice así, en Efesios 4, 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir,
Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad en la verdad. La conversión es la parte que a mí me toca hacer. Déjeme decirle, hermano, no perdamos el tiempo diciéndole, Dios, cámbiame. Dios no lo va a hacer. Dios dice, empieza a accionar, empieza a dejar, a despojarte del viejo hombre. Empieza a vestirte del nuevo hombre y yo voy a entrar en acción con mi poder, dice Dios. Yo voy a entrar en acción para ayudarte en tu transformación. Aleluya. Dios no lo hará por mí. Repito, Dios no lo va a hacer por mí. Yo necesito ponerle acción a lo que Dios me está diciendo. Ese es el llamado que Dios hace a la conversión. Esta palabra en Efesios 4, 22, 24, Dios está haciendo un llamado a la conversión. Pero dice, tú hazlo, despójate tú. A ver, le decimos, Dios, quítame esta botella de cerveza. Dios te dice, hey, tírala, hazlo a un lado. Y yo voy a entrar ahí y te voy a ayudar. Pero al momento que tú acciones, la pregunta más importante sería, ¿realmente anhelas la bendición de Dios, hermano? Esa es la pregunta. Porque si así es, tienes que comenzar a realizar estos 3 pasos. La voluntad de Dios es que tú puedas cumplir con esto que te pide, que Dios te está pidiendo, que el cielo te está pidiendo, para que de esta forma no hay obstáculo alguno para que el favor de Dios esté contigo. Su amado hermano, es momento de humillarnos, pero con un corazón sincero y transparente. Es hora de cultivar un hábito diario de búsqueda de la presencia de Dios. Y lo más importante, es momento de accionar, pero accionar de verdad. No pensarlo, sino hacerlo. Hay una gran diferencia entre saber y hacer. Por eso hay que accionar. Dios quiere bendecirte. De eso no hay duda. Pero ¿estás dispuesto a cumplir con estas 3 cosas? Si es así, entonces no te preocupes, porque muy pronto comenzarás a ver cómo Dios comienza a bendecirte, tu vida, en una gran manera. Adelante, mi hermano. Tenemos grandes cosas. Hay que empezar con nosotros mismos. Hay que empezar con ver esto. Necesito una conversión. Necesito transformarme. Necesito de verdad ser cristiano. Adelante en el nombre de Jesucristo. Nos vemos la semana que entra con otra clase de grupo familiar. Tu líder y tú estarán compartiendo, estarán hablando de lo que es una conversión y aprendiendo juntos. Dios te bendiga. Nos vemos la semana que entra. Sentir como en Pentecostés, en unidad de corazón, anhelamos la promesa como fuego abrasador, que tu espíritu descienda y todos seremos llenos. Viento recio sopla aquí, ven, inunda nuestro ser. Abre los cielos otra vez.
día de Pentecostés, todos estaban unidos y en un mismo sentir. De repente vino del cielo un viento recio y llenó toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las naciones serán llenas. ¡Vamos! Me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder, me llenas con tu espíritu, me llenas con tu fuego, me llenas con tu presencia, me llenas con tu poder. Viento recio sopla aquí, ven inunda nuestro ser. Espíritu de Dios, llénanos con tu poder. Viento recio sopla aquí, abre los cielos.